Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta plática que semana con semana el Consejo de Ciencia y Tecnología ha implementado con el objetivo de dar a conocer temas de interés que se están realizando aquí en el estado de Hidalgo. El día de hoy tenemos una charla igual muy interesante. Nos acompaña el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval. El día de hoy nos va a presentar la plática del aluminio, un ecotóxico particular, un tema que pues, es de interés para todos, materiales que tenemos día con día y pues conocer un poquito más de ellos pues nos permite también tener pues más amplio conocimiento en este tema y en las cosas que hacemos todos los días, ¿no? El aluminio, que un material que se usa bastante en la parte de construcción, por ejemplo, en la parte de alimentos con algunos envases, es un tema importante. Me voy a permitir presentar al doctor, una amplia trayectoria, voy a leer un pequeño resumen. Posterior de eso vamos a pasar a la plática y al final les pedimos a todos los que nos acompañan a través de Zoom y a través de redes sociales, preguntas, dudas, comentarios, pues nos los escriban en el área del chat y por ahí estaríamos al final participando y comentando cada una de las dudas. El doctor Otilio es doctor en ciencias, en biología con especialidad en edafología. Ya desde hace varios años, en la Facultad de UNAM obtuvo su grado. Del 2017, el doctorado en química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en el nivel 1. Su trayectoria académica pues ha sido profesor en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. También ha sido en la Unidad de Iztapalapa. Hasta la fecha es profesor titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha fundado diferentes laboratorios, como por ejemplo el Laboratorio de Suelos del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y Materiales. Ha participado en diferentes tesis, tanto de licenciatura, de maestría, de doctorado. Tiene 5 libros publicados, 116 artículos en revistas arbitradas, indexadas, 56 artículos de difusión. Ha participado en varios congresos. Checando con el doctor. En sí, el doctor tiene una amplia trayectoria. Pudiéramos hablar de eso. Pues muchas gracias, doctor, en nombre de nuestro director general. Agradecer la participación el día de hoy. Y bueno, le cedería yo los micrófonos, doctor, para iniciar con la presentación que... Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos y vemos perfectamente la presentación. Ok, gracias. Pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me hace Sinova para estar el día de hoy con ustedes y tratar un tema que por varios años he estado trabajando, el aluminio, un ecotóxico particular. Comentarles a ustedes que este es un elemento de la tabla periódica, ya mencionaron los currículos, la tabla periódica, pero que realmente en los últimos años se le ha dado una importancia mayor al aluminio. Decirles a ustedes algo de antecedentes, que el suelo hace a las plantas y los animales y al hombre. Son de los primeros trabajos que
André Boissin en su libro Suelo, Hierba y Cáncer en el año de 1961, fue uno de los primeros investigadores que hace una llamada de atención sobre la relación que existe entre el suelo y la salud de las plantas, así como la salud de los seres humanos. A partir, como verán ustedes, son 60 años, es una ciencia joven realmente el estudio de la ecotoxicología y en función de la interacción de los elementos en la salud humana. El aluminio es uno de los elementos más abundantes que se presentan en la corteza terrestre, con un 8% de este elemento. En tercer lugar, en primer lugar está el oxígeno, el silicio con un 28% y posteriormente otros elementos como son el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y otros elementos. Es liberado al medio por diferentes procesos, pueden ser químicos, físicos o biológicos, y por la misma acción del hombre. En la litosfera, en la corteza terrestre, aproximadamente llegamos a encontrar hasta 82,000 partes por millón de este elemento, y en el organismo humano con el 0.9 partes por millón. El aluminio va a estar presente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos. El aluminio, como verán ahí, lo vamos a encontrar en las construcciones, en las ventanas de aluminio, en el hogar, en los utensilios que utilizamos de cocina, el papel de aluminio que utilizamos bastante también para la cocción de algunos alimentos, en las latas, en varios congelados, en muebles, en los gimnasios, en los equipos deportivos, porterías, bailes, esquís, asimismo en las aplicaciones eléctricas, en algunos disipadores, en el transporte, en el autotransporte, como es en el caso de las carrocerías, bloques, como verán ustedes, el aluminio va a estar presente en nuestra vida cotidiana. En el mundo en general, el 40% de la tierra del mundo que se cultiva, imagínense ustedes, nuestro globo terráqueo, lo tenemos ahí, y todo lo que ven ustedes en tonos rojos es donde va a haber presencia de este aluminio y que está degradando nuestros terrenos. Este aluminio favorece una degradación química del suelo, que se llaman los suelos ácidos, que constituyen del planeta el 30% de la superficie. Solo en México se cuenta con 14 millones de suelos ácidos. En esos suelos ácidos, pues vamos a tener cantidades que van desde los 10,000 hasta los 300,000 miligramos por gramos de aluminio presente en nuestros terrenos agrícolas y forestales también. Esto lo hago de antecedentes con la finalidad de que tengamos un contexto general de que el aluminio lo tenemos en nuestro hogar, pero también en el campo agrícola, en las zonas forestales. ¿Sí? La contaminación por aluminio puede ser un factor que incide directamente en la economía, en la producción y en la salud pública. La toxicidad por aluminio es uno de los principales factores que ha limitado la producción de los suelos ácidos. El aluminio inhibe el desarrollo radicular de las especies vegetales, y al inhibir el desarrollo radicular de las especies vegetales, no puede absorber los nutrimentos necesarios para completar sus funciones de fisiología vegetal de la planta, como es la producción de frutos, semillas, etc. Entonces, la importancia que tiene el estudiar el aluminio en los suelos ácidos nos va a permitir darle un mejor manejo y una mejor factibilidad y viabilidad a estos suelos. Como ya mencionaba, en los ecosistemas forestales hay algunos ejemplos, como en Alemania, en los bosques de haya y de abeto, que han incidido y que han desaparecido estos
bosques allá en Europa. ¿Qué impacto tiene el aluminio sobre el medio ambiente, sobre el agua y el suelo? Como podrán ver ustedes en esta lámina que les presento, la principal fuente de aluminio pues, son las rocas. A partir de las rocas, tanto ígneas, sedimentarias o metamórficas, al irse alterando por factores químicos, físicos y biológicos, y van liberando este aluminio a través de los aluminosilicatos, que son componentes de las rocas, como son el caso de los feldespatos, las micas, caolinitas, las esmectitas. Al ir liberándose este aluminio a través de la alteración, la meteorización de la roca, también entra la actividad humana, lo que son los fertilizantes, la misma cosecha. Aquí pongo de ejemplo al maíz lo aprovechamos al 100%, aprovechamos su grano, aprovechamos el olote para la alimentación de ganado, las hojas de tamal para hacer artesanías y el típico tamal de envoltura que se tiene con la hoja de maíz. Ocasionó también la alteración de este material a través de la lluvia ácida, las actividades del sulfato de hierro o de la pirita. Esto me va a desarrollar diferentes complejos o liberar diferentes complejos, como es en el caso del ion hidronio, donde van a formar complejos organometálicos. Puede ser complejos con la materia orgánica o con la misma arcilla del suelo, formando hidroxialuminios o organohidroxialuminios. En términos generales, complejos organometálicos. Estos me van a ocasionar toxicidad en asfixia de peces, la acidificación del suelo, las transformaciones orgánicas húmicas y no húmicas, en la misma estructura, en la biodisponibilidad de otros contaminantes. Al ir disminuyendo el aluminio, el pH del suelo, me libera otros elementos tóxicos como puede ser el manganeso, como puede ser el plomo, etc. Y por otro lado también los alimentos y los organismos acuáticos se van a ver disminuidos. En esta producción agrícola, esta contaminación de la cadena alimenticia, al final de cuentas, de toda cadena trófica, pues es el ser humano el que se va a ver afectado por la contaminación y liberación de este aluminio. Este es un ejemplo de los productos de alteración que se dan en una roca de tipo andesítica, y en la segunda línea verán ustedes que el aluminio a través del tiempo va incrementándose, mientras que las bases van disminuyendo en su cantidad. En el caso del aluminio, del óxido de aluminio, pasa de 16.7% hasta 31.8% en 4 años. Mientras que en el caso del calcio, magnesio, sodio y potasio, podrán ver ustedes que va perdiéndose o va perdiéndose estas bases en el suelo. ¿Qué le sucede al aluminio cuando entra al medio ambiente? Principalmente se adhiere a las partículas en el aire. Dependiendo también de las características del agua, puede disolverse en lagos, arroyos y ríos. En el agua de lluvia, con características ácidas, puede disolver el aluminio tanto de los suelos como de las rocas, y puede ser también absorbido por algunas plantas en el suelo. Aquí es muy importante también mencionar a ustedes que hay algunas especies vegetales que se emplean para la fitorremediación. Algunas de estas son de interés para el ser humano de consumo alimentario, pero también es importante tomar en cuenta que algunas de estas absorben una mayor cantidad de aluminio, principalmente de aquellas especies vegetales de origen de zonas subtropicales o tropicales. Aquí en este caso estoy poniendo algunos, que el aluminio es tóxico para algunos organismos acuáticos, como es en el caso
de peces, aquí en algunas regiones también, principalmente en Huasca, que había cultivo de peces, carpa y tilapia principalmente. Se ha observado que después de una lluvia, el escurrimiento a estos estanques, sucedía muerte de algunos peces. Y esto se debe principalmente a que al ir incrementando la concentración de aluminio en el agua, los peces generan un mucílago en las brácteas para poder filtrar este aluminio, para que no entre a su organismo de los peces, y entre más aluminio generan más mucílago en sus brácteas, y estas brácteas, al tener mayor cantidad de mucílago, no puede oxigenarse y fallece el pez. Por otro lado, también es fitotóxico, influye en la acidez del suelo, como ya lo mencionaba, y en algunos ciclos biogeoquímicos, como es el caso de la retención del fósforo. Reduce la división celular, como ya lo mencionaba, inhibe el desarrollo de raíces, y que el pH va a ser insoluble cuando tenemos un pH entre 6 y 8. Ahí, como ya mencionaba, el aluminio afecta en la vida acuática, y este aluminio se va a liberar a través de la lluvia ácida, el uso de fertilizantes nitrogenados, en la transformación de la materia orgánica, en los procesos de unificación, que afecta directamente a los organismos acuáticos. Y hace 40 años se está aceptando que el aluminio necesidad en las comunidades acuáticas, como ya lo mencionaba, algunos ejemplos aquí en la región de Huasca. ¿Cómo entra el aluminio al cuerpo? Pues puede ser por inhalación, como ya lo mencionaba, por ingesta de algunos alimentos o por contacto con la piel. Ahí pongo algunos ejemplos: por la ingesta del suelo del 30 a 60%, por inhalación del 30 a 60% y por absorción dérmica a través de la piel en 1%. Es decir, todos aquellos objetos que tocan el suelo, del lugar donde vive podemos tener esa absorción de aluminio en nuestro organismo. ¿Cuáles son las principales fuentes de exposición del aluminio? Pues ya mencionaba que en el aire, entre 0.005 y 0.18 microgramos por metro cúbico se presenta. Las personas que fuman, también el tabaco, puede también ser una fuente de ingreso de aluminio a nuestro organismo. También por algunos alimentos como la harina, el polvo para hornear, algunos colorantes alimenticios, así como algunos agentes para prevenir la aglutinación. Pueden ser algunas fuentes de alimentos que inciden y que podamos asumir que se pueda ingresar aluminio a nuestro cuerpo. Una persona adulta promedio consume de 7 a 9 miligramos de aluminio al día en los alimentos. Aquí yo quisiera hacer una pausa. Por ahí lo menciono abajo: se ha detectado concentración de aluminio en el agua potable de 0.4 a 1 miligramo por litro. Aquí hay anuncios, el marketing de los diferentes marcas de productos, y en este caso el agua embotellada, pero ahí dicen que hay que consumir 2 litros de agua. Pero va a también depender también del tipo de marca, y más en las marcas estas que aparecen en nuestras colonias, en donde aparecen algunas para llenar sus garrafones, que yo ahí les diría que tuvieran cuidado, porque pueden tener una mayor concentración de aluminio por cada litro. En un estudio que hicimos aquí en el municipio de Pachuca, se evaluaron varias marcas comerciales de garrafones de agua y de aluminio desde 0.4 hasta 8 miligramos
de agua diario, pues estamos por arriba de los 9 miligramos o las 9 partes por millón de aluminio que una persona debe consumir por día en la región. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el aluminio? Pues el aluminio es un proceso de antemano que es contaminante del medio ambiente. A través de una roca de nombre bauxita, es un óxido de aluminio. Lo vamos a triturar y se va a producir aluminio. A través de un proceso de calcinación de este mineral se va a obtener el aluminio, se hace electrólisis, aluminio puro. Por cada 4 toneladas de bauxita vamos a tener 1 tonelada de aluminio. Como verán ustedes, en todo el proceso de obtención del aluminio va a generar muchos residuos tóxicos, entre ellos el barro cáustico, en donde vamos a contaminar también el medio ambiente y también puede ser una fuente también de daño a la salud humana. ¿Qué usos tiene el aluminio? Pues ya lo mencionábamos, en las ollas, en el aspecto automotriz, en el aspecto aeroespacial, en algunos cosméticos también, lo vamos a obtener también en algunos medicamentos. Es decir, como mencionamos al principio de esta presentación, el aluminio va a estar rodeándonos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? La forma en que, cómo llega el aluminio al hombre, al ser humano, es por medio de la alimentación, ya que se encuentra de forma natural en numerosos productos alimenticios de uso diario. Pues ya como verán ustedes ahí, a través de las ensaladas, aquí es muy importante también decir que entre un vegetariano y un carnívoro, los vegetarianos inciden más la sintomatología o la toxicidad por aluminio que los que consumen carne, ¿sí? Ya lo veremos más adelante en algunos otros ejemplos. La mayoría de los seres humanos consumimos entre 30 y 50 miligramos de aluminio al día. Aquí, como les mencionaba, para tener esa calidad de agua transparente, que no se vean sólidos suspendidos, se utiliza sulfato de aluminio como un coagulante que ayuda a eliminar el color y la turbidez. Al final del proceso quedan bajos niveles de este mineral que va desde 0.01 hasta 2.7 partes por millón. Yo les mencionaba que en un estudio que se hizo aquí en el municipio de Pachuca llegamos a encontrar hasta 4 partes por millón de aluminio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que el aluminio contenido en el agua de consumo puede contribuir a aumentar la ingesta de 4 miligramos de aluminio al día. Entonces, me preguntarán cuánto agua necesito beber, tomar, pues va a ser dependiendo de las necesidades que requiera el organismo. Si es una persona sedentaria, pues es una mínima cantidad de agua. Si es una persona que hace actividad deportiva, va a tener una mayor ingesta de agua. También otras fuentes de ingreso a nuestro organismo de aluminio, pues son los desodorantes. Ahí verán ustedes el aluminio. El cuerpo absorbe el aluminio y puede instaurarse en las glándulas mamarias, generando que las células se conviertan en malignas. Además, influye la metástasis de un cáncer. Entonces, hay que tener cuidado del tipo también de desodorante que estemos utilizando, porque no solamente es la cantidad de aluminio, tienen otros elementos como el dietil talata, que son productos químicos sintéticos y el uso habitual puede afectar el sistema nervioso. El dimeticón, fragancia química que no es apta para los cosméticos, lo utiliza esta marca, y el dietil fatalata ingresa al ambiente por aguas residuales o evaporación e inclusive por partículas de polvo. Ahí tienen ustedes la fuente, así como el otro tipo de desodorante
que son compuestos orgánicos volátiles, y esos compuestos pueden desencadenar ataques de asma y contribuir a la contaminación tóxica urbana. También tienen diferentes compuestos como aluminio, parabenos, isobutanos, propanos, clorhidrato de aluminio y dimeticotonol. ¿Sí? Son productos, son fuentes que pueden ingresar también a nuestro organismo. Otras fuentes de exposición que se tiene de aluminio, pues aquellas, en el caso del lactato de aluminio, que es utilizado en las cremas dentales, Sensodyne principalmente, que utilizamos, ya lo mencionábamos en algunos antitranspirantes, el clorhidrato de aluminio, también en los antiácidos, aquellas personas que dolor de cabeza se toman un Mejoral, una aspirina, pues también tenemos ahí hidróxido de aluminio, que van desde los 104 hasta los 208 miligramos de aluminio, en el caso de los caupetate, caumicina, que son fuente también de ingreso de aluminio. El consumo de algunos farmacéuticos, como antiácidos, analgésicos con aluminio, pueden tener un aumento en la incorporación del metal entre 2 o 3% más de la magnitud de la ingesta por la alimentación. Y la dosis semanal recomendada por la FAO para una persona adulta de 60 kilogramos de peso, pues es de 420 miligramos de aluminio. Ahí. Entonces, el aluminio es encontrado en un número sorprendente de alimentos y productos para el consumidor, incluyendo alimentos como es el caso de polvo para hornear, levadura, sal, así como en medicamentos como en antiácidos, analgésicos, antidiarreicos, en las vacunas, así mismo como solares, champús y productos de aluminio, incluyendo el papel de aluminio, la lata, los jugos en bolsas, los botes y las botellas de agua, pueden ser también fuente de aluminio. Aquí pongo algunos ejemplos, fuentes de exposición, pues las latas de refresco, las vacunas, el uso del aluminio para la cocción, el uso de artefactos para cocinar los alimentos. Pero también aquí tenemos otras, que es la acumulación de aluminio en algunas raíces. Ahí tenemos los espárragos, que también es una fuente en altas cantidades de como la Miconia acinodendron, que llega a absorber hasta en sus tejidos vegetales podemos encontrar hasta 66,000 partes por millón de aluminio. Aquí pongo el ejemplo 1, que es el té de limón que encontramos en los mercados, ¿sí? Este té de limón se produce ahí en la región de Huasca y también en Atazochitlán. Es una vía de exposición de aluminio. En estas hojas de té de limón, la concentración que se llega a presentar son altas, y además de eso, si nosotros adicionamos a este té de limón que hacemos, adicionamos, o a cualquier té, le adicionamos unas gotitas de limón, ¿sí? Unas gotitas de limón, se va a formar una sustancia denominada citrato de aluminio. Este citrato de aluminio es fácilmente asimilable por nuestro intestino y entra directamente a la corriente sanguínea. Entonces, lo recomendable es consumir el té sin poner gotitas de aluminio. Todos los té tienen una concentración de aluminio, pero muy baja en general. ¿Sí? Entonces, la ingesta diaria de aluminio varía dependiendo de la dieta que tengamos cada uno de nosotros y del uso de los mismos medicamentos que ya mencionábamos. Entonces, aquí ponemos un ejemplo que el adulto promedio en Estados Unidos consume cerca de 7 a 9 miligramos de aluminio al día,
a través de los alimentos y una cantidad mucho menor del aire y por el agua. Y aquí es un estudio que se hizo en Europa, en donde esos investigadores analizaron el contenido de aluminio en 1,431 alimentos y bebidas no animales. Y del resultado, se encuentra, usted lo puede consultar en la revista Environmental Science Europe, encontraron que de estos 1,431 alimentos, casi el 78% de ellos tienen una concentración de 10 miligramos por kilogramo de aluminio. El 17.5% de estos alimentos están entre el 10 y 100 miligramos por kilogramo y solo el 5% de las muestras tuvieron concentraciones de aluminio en exceso de 100 miligramos por kilogramo. Como verán ustedes, el 100% de los alimentos que se analizaron y de las bebidas que se realizaron en Europa contienen cierta concentración de aluminio. Por lo cual, también en ese estudio mencionaban que la contaminación del aluminio en el cocinar carne en papel aluminio aumenta los niveles de la siguiente manera. Y va a depender también del tiempo de cocción y de la temperatura. Las carnes rojas cocinadas en papel aluminio mostraron aumentar sus niveles de aluminio de 89 a 378%. En el caso del pollo, sus niveles pasaron de 79 a 214% el incremento. Es decir, que los niveles de aluminio en general aumentaron por la cocción y las temperaturas altas, así como el tiempo de cocción que se le dé. Numerosos estudios. ¿Cuál es el efecto que pasa en nuestro organismo? Numerosos estudios han comprobado que los órganos más sensibles al aluminio pues es el cerebro, el hígado, el hueso, músculo, el corazón y la médula ósea. Se elimina por el riñón e interfiere en el metabolismo del hierro, calcio y fósforo, con consecuencias que en el caso de las mujeres es la osteoporosis, es un tema de salud muy importante, pero al ir incrementándose el nivel de aluminio que vaya consumido, pues se van a ir descalcificando más ellos. Interfiere en la captación del hierro y en la producción de glóbulos rojos, como tal, produciendo una anemia general. También se ha observado que hay una mayor probabilidad de fractura ósea por el incremento de aluminio en nuestro organismo, y como mencionaba anteriormente, así como diferentes formas de anemia que se vayan presentando. Aquí, con esta lámina, quiero terminar y concluir diciendo a ustedes que todo el mundo tiene pequeñas cantidades de aluminio en nuestro cuerpo, pero que debemos tomar en cuenta todas las precauciones posibles para reducir esta acumulación de aluminio en nuestro tejido cerebral a través de nuestras actividades cotidianas, y debemos comenzar a hacerlo tan pronto en nuestras vidas como sea posible. Un ejemplo más también de contenido de aluminio en el chocolate oscuro, llegamos a tener también hasta 2 a 3 partes por millón de aluminio. Hay una serie, podemos hablar de una serie de diferentes ejemplos de alimentos que consumimos a diario que al ingresar a nuestro organismo nos puede ocasionar daños. Aquí no menciono uno, tema porque no está 100% comprobado, pero también el aluminio es uno de los elementos, es un factor que incide también en el Alzheimer, en la enfermedad del Alzheimer. Y para detectar el Alzheimer en un ser humano, únicamente es a través de la autopsia. Es decir, que sería difícil poder decir que nosotros podemos tener Alzheimer en este momento, es hasta nuestra muerte, nos hacen los estudios para poder determinar si nuestras neuronas ya no tienen esa comunicación. Lo que pasa, el aluminio
interfiere entre la comunicación de una neurona y otra neurona. Entonces, no está al 100% comprobado que el aluminio es un promotor de la enfermedad del Alzheimer. Y con esto doy concluida mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la plática, sin duda muy interesante. Pues podríamos decir que pudieran ser algunos datos importantes. Y pues el objetivo de este tipo de pláticas es precisamente dar a conocer temas de interés y tan comunes, ¿no? Como lo es este tema que todos los días tenemos contacto con algún elemento de aseo personal, alimentos. Y pues, bueno, el objetivo es dar a conocer información basada en investigaciones, bueno, no para alarmar, pero sí para que las personas puedan tener pues una idea de lo que contiene, ¿no? Lo que consumen. Hay varias preguntas, doctor. Me voy a permitir leerlas. Traté más o menos de irlas apuntando conforme va avanzando la plática y más o menos en ese sentido le voy comentando. Por ahí hablaba también que que el aluminio entra al suelo por la ingesta del mismo. Y la pregunta ahí sería, ¿hay algún estudio o algún dato de cómo, si pasa el aluminio de un sembradío que tenga mucho aluminio en el suelo hacia algún alimento, el maíz, la zanahoria o los alimentos que van, digamos, pues bajo el suelo? Principalmente se da en las hortalizas, la absorción de aluminio. Es mínimo en el caso de las gramíneas, en el caso de avena, cebada, maíz, es decir, es poco. En las hojas verdes, en los tubérculos también se ha encontrado una concentración elevada. Y como mencionaba a ustedes, hay especies vegetales de zonas tropicales donde sí puede llegar a tener una mayor absorción de aluminio, porque esta se utiliza principalmente para fitorremediación de aquellos suelos en donde la presencia de aluminio soluble en la solución de suelo es alta. Se puede utilizar esto para biorremediar estos suelos, pero no es recomendable que se consuman estos tipos de especies. Por eso decía los tés, para que no vayan a tener miedo, vayan a decir, ya no voy a tomar ningún té. Pueden tomar cualquier té, la concentración es mínima, e igual es colocar el sobrecito 30, 40 segundos en agua caliente y retirar. Muchos de nosotros dejamos el sobrecito de té en agua caliente y lo dejamos hasta que terminemos. No es recomendable porque se va solubilizando, vamos a decir, el aluminio en el agua y estamos teniendo una mayor ingesta de aluminio. Tampoco es recomendable ponerle las gotas de limón porque el limón tenemos esta sustancia, el citrato, y se forma este complejo citrato de aluminio que sí ingresa fácilmente a nuestro organismo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, en la parte donde comentaba de la exposición al aluminio, mencionaba unos agentes para prevenir la aglutinación. La pregunta que nos hacen, ¿cuáles son esos? El sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio es un anticoagulante, coagula, perdón, y hace que la solución, que veamos transparente el agua, que no existan partículas suspendidas. Entonces, se utiliza bastante tanto para la purificación del agua y que lo veamos blanca, transparente, sin partículas. Entonces, pero también nos libera aluminio al medio. Por ejemplo, el agua mineral ¿contendrá algún nivel elevado de aluminio? El agua mineral, todas tienen una parte de aluminio. Sí, todas tienen una parte, por eso decía que hay que tener cuidado igual de estas casas donde ponen para que llenes tu bidón, te cuesta por ahí 5 o 6 pesos. No conocen el proceso que se tiene y en ese proceso
puede tener una mayor concentración de aluminio. En el estudio que te mencionábamos que hicimos aquí en Ciencias de la Tierra, evaluando la calidad del agua de Pachuca, obtuvimos que las marcas comerciales tenían una menor concentración de aluminio que las marcas que no conocíamos. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, en ese mismo sentido, respecto al agua, también nos preguntan que si hay alguna forma de identificar que el agua que consumimos, qué cantidad o cómo podemos saber el índice de aluminio que pudiera tener el agua. Es difícil hacerlo de forma casera, si tendríamos que hacerlo a nivel de laboratorio, pero les voy a recomendar que tengan la confianza de consumir. eh, eh, no hemos tenido hasta el día de hoy, digamos, por el sector salud, algún deceso por el exceso de consumo de agua por el aluminio. Entonces, es mínima, como mencionaba también en la presentación, lo eliminamos a través de los riñones. Lo que sí les recomendaría no es, si somos sedentarios, es decir, si tomamos 2-3 litros diarios de agua, pues sí se van a ir acumulando el aluminio en nuestro organismo. Pero si hacemos alguna actividad deportiva o caminar 20-30 minutos diarios, pues las necesidades de agua sí incrementan más, pero igual los vamos eliminando fácilmente. De acuerdo, sí, para que no se espanten y sigan consumiendo Sí, agua. si no van a decir que ya les dije que Ya se no les consuman prohibió. agua, ¿no? Pero Claro, si no. no, y tengo que para el proceso de la purificación se utiliza el sulfato de aluminio como un coagulante que ayuda a eliminar el color y la turbidez. Por eso en las botellitas las veo bien transparente, blanca, el agua. Pero sí le veo una parte de ella. En ese mismo sentido, ¿sabe usted si existe alguna normativa? ¿Está regulado en México esta parte de los niveles que pueda contener el agua o algunos otros alimentos? Sí, sí está regulada en una norma oficial mexicana que establece la cantidad de aluminio que debe tener el agua, tanto de consumo, y ahí, si, si no me falla mi mente en este momento, es de 2 partes por millón. Si tiene más de 2 a 3 partes por millón, el límite máximo que se puede tener. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, por ahí igual mencionaba algunas plantas que mencionaba en la ponencia y nos preguntan que si esas plantas se pueden utilizar para limpiar pues algunos unos suelos, que ya más o menos ahí también lo estaba comentando hace ratito. Se puede emplear con plantas fitorremediadoras, sí se pueden emplear. Y en la actualidad se están usando varias de ellas, como es el espárrago, se utiliza para la remediación de suelos contaminados, no solamente del aluminio, sino de otros metales como cromo, plomo, zinc, se utiliza también. Muchas gracias, creo que también es importante que uno se identifica que está ahí pues no tanto como problemática, pero sí es un tema de interés, pero pues también hay solución, ¿no? También hay formas de cómo irlo regulando. Otra de las preguntas, también lo mencionaba ahí en su presentación, de la piedra de alumbre como desodorante. La pregunta es que si realmente es libre de aluminio o si así se vende, ¿no? Por un boda. No, así se vende también. Ahí, decir, hay ya, también ya está normado, varios antitranspirantes, ya está prohibido utilizar el clorhidrato de aluminio, ¿sí? Eso es lo que se recomienda ahora sí a su público que lo está escuchando, es que cuando vayan a comprar algún producto cosmético, fijarse qué contiene. Y la mayoría de ellos ya han eliminado el clorhidrato de aluminio, ¿sí? En ese sentido. También decía ahí el caupetato, el comecín, pues es una arcilla, es un mineral secundario que conocemos, que es la caulinita, que esta caulinita a través de preparar este producto, el caupetato y el comecín, entonces todo lo que comemos
y que si lleva algún metal, pues entra a la solución, entra en solución y es fácilmente asimilable por nuestro organismo. Pues, muchas gracias, doctor. Hay muchos más preguntas. Pues vamos a dar otros 10 minutitos para seguir comentando. No sé cómo va usted Yo de te tiempo. gusto. Perfecto. Bueno, por ejemplo, en la parte de construcción, ¿existe algún efecto de estos materiales hacia los humanos? Digo, aquí donde estamos nosotros, es muy común utilizar el aluminio, ¿no? En la construcción. No hay problema. No se preocupen. Súper, excelente. Sí, Eh, la mayor fuente es, como lo mencionábamos, también la presentación es a través de la alimentación que vamos a tener y el uso de medicamentos, ¿no? Hay mucha gente que apenas tiene una molestia de estómago y se toma 2, 3 traguitos de caupetate. O sea, no, pues hay que ver, primero hay que ir con el médico y buscar realmente cuál es la fuente de ese malestar que tiene en el estómago, ¿sí? Porque si los automedicamos, pues igual te tomas una pastilla, y ya mencionábamos que algunas pastillas, tabletas también de analgésicos, pues tienen de 10 a 20 miligramos de aluminio, ¿sí? claro, ahí digo, ahí están los datos digo, también hay que leerle un poquito a veces, ¿no? También uno como consumidor tiene uno que estar muy atento a lo que consume uno. Eh, Hay muchos comentarios de felicitaciones, doctor. Comentan por ahí que son temas importantes. Lo felicitan por este tema, esta investigación. Eh, eh, Otra pregunta es que si existe la presencia, bueno, dada la presencia del aluminio en la vida cotidiana y sin que nos percatemos de su presencia en actividades tan sencillas como la preparación de alimentos, ¿cuál podría ser el ideal ahí utilizar los utensilios de cocina? ¿Peltre o el aluminio? ¿Cómo nos...? Lo recomendable sería no usar no es recomendable el aluminio, porque también va a depender la liberación del aluminio a nuestros alimentos, dependiendo también del pH que se tenga del agua. Si tenemos productos ácidos que o acidifican el medio, entonces el aluminio, el traste de aluminio va a liberar y podemos contaminar nosotros. Entonces lo recomendable sería no usar eh, artefactos de cocina de aluminio. Lo recomendable es ir cambiando el aluminio por otro. Muchas gracias, doctor. Mandan por ahí saludos desde Tabasco, nos están siguiendo desde allá. Más felicitaciones por su ponencia, doctor. Más preguntas. Otra que dice, por ejemplo, el agua de filtro es fiable para beber. Estos elementos que utilizamos a veces en casa para filtrar el agua, ¿sí son ideales, son recomendables? Se utiliza el carbón activado para que esté, pero no te van a retener el aluminio que está presente en el agua, ¿sí? Reitero, no, debemos tomar precauciones, pero así es decirte, un filtro que te sirva para retener aluminio, no hay. Ok, pues muchas gracias, digo, ahí está el dato. Otra pregunta también te ha regresado otra vez al tema de la piedra de alumbre. Dice que si se utiliza de manera natural, así solo mojarla, sí sirve para combatir las bacterias en las axilas. O sea, no se está generando ahí que haya como, se liberen las partículas de aluminio y al final quedas impregnadas en la piel. Sí, hay que recordar que el alumbre es un sulfato de aluminio y potasio. Entonces, se queda adicionado ese sulfato de aluminio en ahora sí, en las axilas, y al sudar, pues es una fuente también
de ingreso del aluminio. Y como decíamos, ahí está más cerca, mencionamos ahí un ejemplo que puede ocasionar también cáncer de mama, ¿sí? Y también decir, el cáncer de mama no va a ser nada más para las mujeres, también es para el hombre, ¿eh? Ahí. Claro, sí hay algunos datos que sí se ha presentado casos. Eh, ya la última pregunta, doctor. Nos preguntan, ¿cómo influye en la salud el uso de bebidas enlatadas? También la mandan felicitaciones y saludos del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. No, gracias. Pues igual, el abuso tendría problemas, es decir, una lata de, si tomas a lo mejor voy a decir mal, una marca de Coca-Cola en lata, no hay problema. Pues si consumes 10, ya no solamente vas a tener problema de aluminio, sino vas a tener otro problema por el exceso de azúcar que estás consumiendo, ¿no? Entonces, el abuso de cualquier alimento puede ocasionar daño a la salud, ¿sí? Claro, pues muchas gracias, doctor. Sin duda ha sido un tema de mucho interés, muchos comentarios, lo felicitan bastante por la ponencia. Ha sido eh, muy comentada esta plática de mucho interés y creo que pues es de un tema tan común, ¿no? Que todos los días Ahí está tenemos. una pregunta por ahí de los Ah, termos. sí. Preguntan, por ejemplo, ahí de la parte de los termos. Ándele, de los termos. Para que vean, no le tengan miedo, los termos. Sí, también libera aluminio, pero aquí es muy importante que no le pongan sustancias ácidas, ¿sí? Bueno, si es un pH del agua normal de la que consumimos diario, no hay tanto problema. Sí hay liberación, pero es mínima, que es lo que, si recordarán ustedes, que para una persona de 60 kilogramos son aproximadamente 420 miligramos a la semana. Entonces, si toman 1 o 2 litros o medio litro como al día no había problema por el contenido de aluminio. Pues muchas gracias, digo, no, o sea, ahí están los datos para que no nos alarmemos tampoco. Así es. No, la idea es hacer conciencia de que el abuso, ¿sí? El abuso como poner el ejemplo, me duele la cabeza, es rápido una aspirina. Hay que primero buscar cuál es el problema que tengo de ese dolor que tengo de cabeza, ¿sí? Y ya, y tratarnos. Pero si me duele la cabeza, me tomo una aspirina, o me duele el cuello por una proxeno, pues sí hay que recordar que aproximadamente el producto activo es 1 miligramo y el otro 99% es una sustancia inerte. Y esa sustancia inerte principalmente son compuestos de aluminosilicatos. Y entonces lo que estás ingiriendo pues es una parte de la sustancia activa y 99 que no es sustancia activa. Y en esa 99% que no es sustancia activa llevas el aluminio. Excelente, doctor, pues muchas gracias. Están llegando más preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que por el momento pues, serían todos los comentarios. Sí quiero expresar que en redes sociales, aquí en el chat, muchas felicitaciones, doctor. Y bueno, también agradecer que haya estado aquí con nosotros en esta estrategia que cada semana estamos presentando temas diferentes. Y bueno, pues ojalá que más adelante pueda también apoyarnos ahí con algunos otros temas de los que usted ha estado trabajando, ha estado investigando pues en esta estrategia o en algunas otras que tenemos también aquí en el CITNOVA. Quiero aprovechar para hacer la invitación a al siguiente CITNOVA Talks, la siguiente semana. Estará Ángel García Hernández, ingeniero espacial, con el tema de nuevos vehículos urbanos, desde aviones, autos eléctricos y oportunidades en la industria. Digo, ya veíamos ahí también que el aluminio tiene injerencia en estos temas de logística, de transporte. Pues todos los temas que aquí presentamos pues van
van teniendo ese enlace y pues al final lo que buscamos es compartir el conocimiento, ya decía el doctor, no hay que alarmarse, pero sí es importante conocer qué es lo que tenemos alrededor día con día y pues basado en eso tomar nosotros nuestras propias decisiones. Muchas gracias, doctor. A nombre de nuestro director general del CITNOVA, agradecerle su participación y pues estaríamos en contacto para futuras participaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias por la participación. Gracias a ustedes, un saludo a toda la comunidad científica y a las personas que nos escucharon el día de hoy. Un fuerte abrazo de corazón para todos. Gracias, doctor. Hasta luego.